Bienvenidos coders a un nuevo episodio aquí en Café con Mito. Y nos encontramos en el último episodio de la segunda temporada y tenemos un invitado muy especial, su nombre es Jesús Soto, especialista en temas de Machine Learning. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido. Hola Jaime, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno, feliz de estar acá para un capítulo más de Café con Mito. Bien, gracias Jesús por estar aquí para compartir tus experiencias, sus consejos y tus anécdotas. Jesús, cuéntanos un poco más de ti para que la audiencia te conozca. ¿Cómo nació tu interés especialmente por el mundo de los datos y el tema de la inteligencia artificial? Sí, o sea, bueno, yo soy economista de profesión y siempre, bueno, en economía lo que manejamos son datos, pero tal vez más de temas sociales o temas macroeconómicos, microeconómicos. Pero poco a poco ya había ejemplos de economistas egresados de la universidad que están llegando a bastantes puestos de data scientists, de directores, ya de leads. Entonces eso ya se fue implementando en la currícula y fue algo que me interesó bastante junto con los lenguajes de programación. Ahora, algo que suelen a veces confundir muchas personas es estos términos Machine Learning, inteligencia artificial, IA generativa. ¿Puedes dar quizás un poco de orden en base a esos lineamientos y también cómo diste el salto a todos estos temas? Sí, en sí, claro, siempre hay esta confusión, pero en sí lo que engloba todos estos términos como Machine Learning o IA generativa es lo que es IA, inteligencia artificial, y dentro de eso ya hay subsecciones que es ya Machine Learning y IA generativa. Machine Learning más enfocado a algoritmos, sea supervisados o no supervisados, y ya IA generativa como un subconjunto ya de lo que es Deep Learning, un paso más ya viene a ser la IA generativa. Claro, no es algo nuevo, ¿no? O sea, No, esto siempre ha existido en sí, bueno, no siempre, pero ya van avances desde 1900 con primeros algoritmos bastante simples, pero que ya se han ido perfeccionando junto también con la mayor capacidad computacional que ha existido. Perfecto. ¿Tú recuerdas tu primer proyecto, tu primera experiencia? ¿Qué aprendiste de ello? ¿Laboral o como proyecto individual? Diría laboral. Claro, en sí yo empecé mis prácticas en Interbank como analista, bueno, como practicante de seguimiento de portafolio, y acá Interbank nos trataba de dar bastante apertura tanto con el tema cloud, estaba abierto AWS para todos, y el área estaba buscando implementar soluciones, ¿no? Entonces ahí se me encargó, bueno, se me dio la libertad como practicante el poder buscar datos, recabar datos, para poder hacer un pequeño modelo de default de tarjeta de crédito, es decir, poder predecir qué clientes van a dejar de pagar su tarjeta. Entonces, explorando ahí distintas técnicas, cosas que yo había aprendido y que claro, es muy distinto aprender con Data Dummy que encuentras en Kaggle, allá encontrar una base de datos de miles de millones de observaciones de bastante tiempo y totalmente sucia que tienes que limpiar desde cero, ¿no? Entonces, ese fue mi primer encuentro con data verdadera, data real del mundo, real en sí, de un banco grande, y poder generar una solución también que pueda generar impacto en el negocio. Y esa primera solución, bueno, esa primera experiencia, ¿tuviste nervios o prácticamente dijiste, estoy con confianza y puedo aplicar todo lo aprendido aquí? En sí, tuve bastante confianza, pensé que era igual de fácil que cuando tú trabajabas con Data Kaggle, donde está todo limpio y lo metes al modelo y ya tienes un Gini o un Gini de 90%. Y obviamente no fue así, sino que sí me encontré con que mi modelo, aparte, o sea, el trabajo no solo era agarrar los datos y meterlo en un algoritmo, sino también que tenías que explicarlo, eso también se tenía que exponer en un comité, y aparte también ya tener una entidad como la SBS que te va a observar ese modelo, ¿no? Entonces, sí, mis métricas, ahí también entendí que las métricas del mundo real no son iguales a las métricas que uno puede aprender, porque obviamente en producción o en ambientes reales, las métricas no van a ser súper altas como un 90% de Gini, o si no van a ser números más bajos, pero que dentro de eso igual es aceptable para lo que es el negocio. Ok. Jesús, para los que recién empiezan en este mundo de la inteligencia artificial, Machine Learning, estos temas, ¿cómo le explicas realmente en qué consiste el Machine Learning y cómo lo aplicas tú en tu día a día como el rol que tienes de Data Scientist? Bueno, en sí lo que es el Machine Learning es el manejo de datos y el conocimiento también tanto matemático y estadístico de distintos algoritmos o soluciones para poder crear soluciones que impacten en el negocio, ¿no? Es decir, estas soluciones pueden ser, bueno, casi siempre son modelos de Machine Learning que se productivizan y generan predicciones para poder eso
impactar bueno, al predecir alguna variable o clusterizar algo, ¿no? Entonces, esto en mi día a día es desde la limpieza de datos, el poder entender qué técnicas y cómo estadísticamente analizar los datos para poder tanto hacer toda esa parte de limpieza de datos, el generar un modelo de inteligencia artificial, que esto puede ser distintos algoritmos como XGBoost o tal vez más tradicionales como una regresión logística, y eso finalmente tener el objeto de modelo para poder generar una predicción, ¿no? Igual ya a nivel real o aplicado no acaba ahí, sino tiene que estar bastante ligado del negocio, tanto entender el negocio, entender las variables y esto es cómo impacta también en el output que quieres generar, ¿no? Ahora, esto que mencionas de la limpieza de datos, me parece, he escuchado por ahí, que es algo que no le agrada mucho esa tarea, ¿no? Que es una tarea muy aburrida, algunos me han dicho. Claro, normalmente uno puede quedarse en la parte divertida que es la creación del modelo, pero en sí la creación del modelo viene a ser el 20% del tiempo de todo lo que es ser un data scientist, sino que es más todo desde recolectar todas las bases de datos. Bueno, primero entender el requerimiento del negocio, que es ya también hablar con algún analista o algún equipo de estrategia para entender ese requerimiento y ya teniendo eso en cuenta, uno explorar en las bases de datos que existan, recolectar variables que potencialmente pueden servir para este modelo que queremos predecir y eso finalmente limpiar las variables, ver cuáles sirven, no sirven, también si están muy correlacionadas. Hay toda una técnica o bueno, un know-how de toda esa limpieza de datos que de una forma no se aprende hasta que agarras datos sucios y empiezas a explorar. Entiendo. ¿Y algunas herramientas o lenguajes que tú consideras esenciales para un data scientist? Hoy en día lo que se usa más es Python. A nivel de lo que es Machine Learning, Python te da muchas librerías que te ayudan tanto para la limpieza de datos, también generación de pipelines y también los mismos algoritmos, librerías como scikit-learn o ya lo que son librerías más básicas como Pandas para el manejo de datos, data frames. Son como que la base para poder empezar a lo que es el manejo de datos, ni siquiera a gran escala, pequeña escala puede ser un Excel pequeño, pero desde Python uno ya lo puede hacer desde cualquier computadora. Eso es bastante, hoy en día está muy abierto la programación y también hay mucha información en internet en la cual uno puede obtener ese conocimiento. Ahora, veo que tienes experiencia en temas de sector bancario. ¿Para ti qué tan difícil fue pasar de un modelo entrenado, no sé, a nivel local en tus notebooks, llevarlo a producción? Sí, yo he estado en ambos ambientes en los cuales está a nivel local, se podría decir, la implementación de un modelo, y ya cuando la empresa genuinamente es cloud intensive, se podría decir, en lo cual ya todo se maneja dentro de nube. Y claro, podemos tener desde el lado local entre que tú puedes tener un modelo logístico y esos pesos simplemente se pasan a un SQL y a nivel batch, a nivel financiero, los modelos casi siempre se corren a nivel batchero una vez al mes. Entonces, todo se hace en un SQL bastante rudimentario, se podría decir, pero de una forma no es tan escalable, ¿no? Siempre hay un equipo o alguien que tiene que estar corriendo eso mes a mes y no hablamos de bases de datos pequeñas, ¿no? Sino hablamos de algo grande. Entonces, uno podría pensar que eso se puede automatizar, ¿no? Entonces, ahí es donde ya la nube te puede ayudar, aunque sea para ese problema bastante bachero y que tal vez no necesita mucha capacidad, uno puede hacer un cron job que se implemente tal fecha, se automatice o a la llegada de tal base de datos a tal bucket, se corre el proceso y te dé las predicciones en automático, ¿no? Entonces sí hay una gran diferencia en qué tan dinámico puede ser esa parte y qué tan automatizable y escalable en el tiempo puede ser. Ahora, esto va de la mano también con el tema, bueno, orientado a DevOps, pero en el mundo de Machine Learning serían MLOps, Sí. ¿no? Entonces, ¿puedes contarnos un poco para las personas que están empezando en este mundo qué es MLOps y cómo cambia la forma como despliegan los modelos? Sí, en sí MLOps viene a ser una intersección entre lo que viene a ser DevOps, viene a ser ingeniería de datos y ya lo que es ciencia de datos. Entonces, como tú dices, el MLOps se apalanca bastante de las buenas prácticas que es el DevOps y también la creación de distintos pipelines y automatizaciones que pueden generar un ingeniero de datos. Entonces, esto se trata de hacer una intersección apalancándose bastante de lo que es ambientes nube para poder generar a nivel más holístico un puesto que viene a ser un Machine Learning Engineer que se encarga ya de end-to-end, desde tanto el entrenamiento del modelo, bueno, desde la limpieza o generación de los datos, el entrenamiento del modelo, el despliegue ya del modelo en producción, sea un endpoint, un API,
y también el monitoreo del mismo, y en caso el monitoreo o encuentra alguna diferencia o algún drift brusco o drástico, esto automatiza o gatille también un reentrenamiento del modelo para poder mantener el negocio siempre con eso, ¿no? Ahora, ¿qué desafíos o dificultades te has topado cuando quieren implementar justamente esta filosofía MLOps directamente ya en producción? Claro, normalmente ahí está tal vez lo que es DevOps en sí viene a ser como algún cambio cultural que se generó ya a nivel lo que es generación bueno, en software. El DevOps fue un cambio cultural en lo que ya equipos también, tanto de development y operaciones, se unieron de una forma y ya se dejó de tener esa distancia. Pero a nivel MLOps, de una forma, te da esa sinergia entre equipos de MLOps y, bueno, equipos de desarrollo y equipos de operaciones en un solo puesto, ¿no? Entonces este rol se encarga de esas dos cosas a la vez y puede ayudar, ¿no? Ayuda bastante en sí para lo que es ya un pipeline end-to-end, pero como dificultad casi siempre hay un poco el poder comunicar esto, ¿no? Entonces es un poco bastante abstracto a nivel de negocio cómo esto se puede comunicar hacia un stakeholder que tal vez no puede entender esto, ¿no? Porque no es su rol tampoco, ¿no? Ellos se encargan del negocio y MLOps se encarga de toda esta implementación, pero también hay una falla de comunicación que puede generarse ahí. Ahora, con el tema de la IA, que pues ya es algo inevitable, es algo muy común hoy día, ¿ha afectado tu rol de Data Scientist o cómo crees que lo impacta? En mi rol, de una forma me ha ayudado la IA. En sí, te puede ayudar a generar código tal vez más rápido, o tal vez uno como programador también no tiene todo casi siempre a la mano y también puede uno tal vez contrastar o comparar nuevas tecnologías que te puede generar una IA que está alimentada con vasta información y con distintas cosas. Pero también lo que he escuchado o lo que se habla en sí en LinkedIn o puedes leer por ahí es que esto generalmente en el largo plazo va a generar una deuda técnica, en que varios programadores ya tal vez van a confiar tanto en la IA que la IA también de una forma no es 100% segura, ¿no? Entonces va a generar algún gap ahí, algún error que esto se va a poder patear y de una forma ya no va a haber alguien que sea el que pueda hallar esos problemas. Claro, es algo que está pasando prácticamente en cualquier área, ¿no? La mayoría está dando un control C, control V y asumir que todo es correcto. Claro. Y mayormente ahí se diferencia los que tienen experiencia previa y saben direccionar a la IA. Ahora, justo que estamos hablando de la IA, a veces no confundan, estamos hablando de esa parte de IA generativa, pero cuéntanos un poco sobre la diferencia entre el rol de un Data Scientist y un AI Engineer. Claro, un data scientist se encarga, bueno, un poco lo que tiene más su manejo es con bases de datos y la generación de modelos. Esto para alguna área productiva o generar algún output o clusterización. Pero ya un AI engineer lo que se encarga un poco más es de la productivización y más enfocado ahí a generativa o soluciones de agentes, ¿no? Entonces ya está dentro de una forma, tienen bastantes conocimientos transversales, sea la parte matemática o sea la parte un poco estadística, pero el AI Engineer ya se enfoca más en ya temas de LLOps o NLP. Acá hay una pregunta, ¿no? Me dicen, si una empresa quiere empezar a implementar temas de Machine Learning, ¿por dónde debería comenzar? ¿Con los datos? ¿Reclutando talento? ¿Mejorando la infraestructura? Sí, yo en lo que he leído y siempre aprendí y siempre se repite es que el input principal de un modelo son los datos. Entonces, si tú a un modelo le pones datos erróneos o malos o basura, va a salir outputs erróneos, malos o basura. Entonces, yo considero que lo más primordial y principal para empezar a implementar lo que es ciencia de datos son los datos. Es el poder generar, almacenar estos datos, ver qué datos puedes generar y almacenar, y ya con eso poder pasar a una etapa de talento. Ya con datos de los más primitivos, y con las herramientas tal vez más primitivas que puede ser una computadora o una laptop, uno puede hacer pequeños análisis, sea con herramientas muy básicas como R o también el mismo Excel o el mismo Power BI. Puedes hacer algún análisis, sea un scatterplot o algo que te pueda dar un insight, independientemente y no llegar necesariamente a un modelo de Machine Learning súper automatizado y en la nube,
pero puedes generar igual pequeños avances solo en base a tener buenos datos, a tener filtros de calidad de esos datos, estructurarlos correctamente etiquetados y almacenados en un data lake o data warehouse. Ya puedes hacer bastante de lo que harías si es que no tuvieses, si tú tienes la infraestructura y las personas pero no datos, no puedes hacer nada en sí. Ok, y a nivel de cloud computing, ¿cómo nos potencia justamente las nubes con estos temas de machine learning? ¿Cómo crees que las plataformas cloud pues ayudan en este proceso de automatización, de despliegues? Claro, como te comenté, en sí, claro, si uno ya tiene los datos, en sí el poder disponibilizar estos datos en distintos tanto en ambientes, como lo puede hacer una nube, sea AWS, GCP o Azure, nos puede ayudar tanto a almacenar distintos tipos de datos, sea datos en streaming, sea datos también simplemente los tabulares, y también de esto nos podemos apalancar de ya infraestructura un poco más robusta, ¿no? Pueden ser, para que sea que se quiera soluciones de IA generativa o tal vez soluciones ya más automatizadas y despliegue automatizado, la nube nos va a ayudar bastante, como bastante crucial en esa parte, ya que en sí la nube te da estos beneficios de el pay as you go, que simplemente vas a pagar por lo que tú tienes, ya no tienes que tú tener tu servidor y tener mucha gente manteniendo eso, sino que simplemente lo que vayas a usar, lo prendes y lo apagas y ya está. Puedes hacer un recovery failure en caso de algo se caiga. Si tú tuvieses un servidor y se cae, tienes que ver cómo lo solucionas. Ahí tú puedes, tienes distintas zonas en las cuales puedes desplegar tus soluciones. Entonces, mucho de eso ayuda a los negocios, tanto en reducir sus costos y también en tener esta infraestructura bastante a la mano en caso se quiera crecer de un día para otro, puedes tener esos recursos a la mano. Ahora, veo que tu experiencia es más que todo por el lado de Amazon, AWS. ¿Algunos servicios que tú recomiendas para las personas que quizás están usando esta nube y quieren saber los servicios claves para temas de Machine Learning, de IA en general? Sí, en general yo considero que para lo que es IA generativa o Machine Learning, bueno, Machine Learning, la solución, o el servicio principal es Amazon SageMaker, en el cual uno puede tener instancias de notebook con computadoras bastante básicas y que lo bueno es de Amazon es que nos dan un free tier de $200 de crédito para poder usarlo a nuestro gusto y entonces ahí nosotros podemos hacer pequeños experimentos en lo que son Jupyter Notebooks o también hay soluciones más robustas que pueden ser para limpieza de datos como Data Wrangler o otras soluciones como no code como Canvas. Y bueno, adicional, lo que viene a ser un S3, que viene a ser un bucket, donde podemos nosotros poner distintos tipos de archivos. Y ya para lo que es IA generativa, hay dos servicios base que vienen a ser Bedrock, que es la solución de Amazon que ha creado ellos hace poco. Bueno, no hace poco, ya tiene como un año, casi 2 años. Y donde se tiene todos estos modelos de IA generativa, sea modelos de cloud de distintos proveedores, cloud de DeepSeek, el mismo Amazon, y también hay AgentCore, que es un producto bastante reciente también, no sé si es reciente este año, que nos ayuda a lo que es el despliegue de distintas soluciones de IA generativa. Ahora, esto de la IA generativa está popular la parte de los agentes. Los agentes creo que se están metiendo en diferentes áreas de los procesos empresariales. Y en tu rol de Data Scientist, ¿cómo crees que lo cambia? En sí, puede complementar bastante. Como estos agentes puede ayudar a que de una forma tenga un propósito y al mismo tiempo le puedes dar un tool. Nosotros podemos implementar estos modelos que como Data Scientist podemos generar. Ese output o el mismo API del modelo se puede poner como un tool a distintos agentes, sea para evaluación de riesgos, sea para evaluación de seguros, de prima de seguros o cosas por el estilo. Se puede usar las soluciones ya anteriormente que se tenían como modelos como tools en estos agentes para poder generar alguna orquestación más compleja, ¿no? Jesús, veo que también tú tienes experiencia en la docencia, también en la industria de la investigación. ¿Cómo equilibras tu rol justamente para poder cubrir todas esas áreas? Si te está gustando el podcast, no te olvides darle like y suscribirte al canal. Además, tenemos cursos online en vivo en mitocode.com. Te dejo para que sigas disfrutando de este podcast. En sí, bueno, es pesado en sí, pero es muy interesante estar en esos tres aspectos, tanto en la parte privada, por decir, en una empresa,
tanto en investigar alguna cosa por un lado, o bueno, yo he tenido experiencia en lo que es como asistente de investigación con un profesor, y bueno, ahora como docente, bueno, anteriormente también he estado como docente, pero sí, la docencia a mí siempre me ha gustado, el poder comunicar y enseñar cosas, y siento que también es una forma en la mejor forma en que uno puede consolidar sus conocimientos, ¿no? En cómo transmitirlo de manera sencilla a personas que genuinamente no han visto algo, algo es la mejor forma para poder consolidar los conocimientos. Ahora veo que también has colaborado con la PUC, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en comunidades de datos, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tú consideras que estos espacios ayudan al desarrollo en el Perú? Y yo siento que bastantes comunidades de datos, no solo de PUC, sino he visto en muchas universidades, ayudan a democratizar en sí la información y a poder generar este pequeño interés inicial en las distintas personas para estas herramientas tan cruciales hoy en día que se usan transversalmente a muchas industrias y a muchos roles, que son herramientas para análisis de datos. O sea, hoy en día Python, antes solo lo veía tal vez un programador, hoy en día he visto que lo tienen desde administradores, contadores, economistas, y todos los puestos hoy en día de una forma ya te demandan, es el nuevo Excel se podría decir, el tener una herramienta para poder analizar datos es una base hoy en día, y hay muchas comunidades que de una forma democratizan esa información mediante talleres gratuitos, mediante webinars, mediante traer profesionales de otros rubros para poder dar su experiencia. Eso genuinamente creo que es una forma de democratizar la información y que de una forma impacta bastante tanto a los jóvenes, adultos también que están queriendo capacitarse en estas nuevas soluciones que tal vez en sus tiempos no estuvo en su malla, pero el mismo mercado se lo exige para poder ser empleables hoy en día. Ahora, si tú dieras una charla pronto sobre temas de Machine Learning, MLOps, no sé, ¿cuál sería tu tema favorito? Hoy en día he visto bastante lo que es reentrenamiento de modelos. Siento que no es algo que se usa en muchas industrias, pero que tal vez no es tan conocido el poder hacer un pipeline de reentrenamiento automático, en que normalmente el ciclo normal es que haces un modelo, o no, tienes un requerimiento, haces un modelo y lo despliegas y ahí queda. Pero ya en un pipeline de reentrenamiento es donde ese monitoreo de este modelo, en caso haga un drift, sea un data drift o algo por el estilo, o las métricas han bajado cierto umbral, esto gatilla un reentrenamiento de otro modelo y con data más actualizada, ¿no? Entonces eso puede volver a poner un modelo más actualizado y con métricas aceptables en producción de manera automática. Y bueno, dirijámonos un poco a la audiencia aquí. ¿Qué consejo tú le darías a las personas que no saben por dónde empezar en este mundo de los datos, ¿no? ¿Algún consejo para guiarlos? Bueno, yo considero que hoy en día es más fácil entrar en lo que es datos. En sí hay muchas herramientas allá en internet, sea en YouTube, sea blogs, sea tutoriales. Y hoy en día también he visto mucha información en TikTok que te lo condensa en menos de un minuto esa pequeña información, o sea, recursos, o sea, también hay bastantes webinars y como dije, distintos grupos de datos, sea lo que son Women in Code, Women in Economics, cosas por el estilo, que de una forma democratizan esto, ¿no? Entonces, estos recursos están ahí y hoy en día también la IA es un factor bastante determinante para poder entrar en eso, ¿no? Iniciamos nuestro bloque papelitos. Jesús va a tomar aquí uno a uno unos papelitos y vamos a ir leyendo las preguntas. Primer papelito, Jesús. A ver. A ver, ¿qué sale aquí? Vamos a leer todos los papelitos, ¿sí? A pedido de muchos hay que leer todos. ¿Qué consejo le darías a un estudiante que quiere ser data scientist? Un poco a lo que hace poquito mencionaste. Yo aconsejaría en sí siempre tener como base la parte estadística matemática. Siento que es algo que se va a poder evitar y que va a ser también la base para cualquier cosa que se quiera aprender más adelante, sea algoritmos, sea ya programación. Siento que antes de entrar en programación es entrar un poco en la parte estadística matemática y ya de ahí la parte de programación siento que es un poco más fácil a nivel de que hay más información, sea que la IA te pueda ayudar, pero la parte de matemática siento que es una base bastante importante para cualquier estudiante o profesional en general que quiera entrar en lo que es ciencia de datos. Perfecto. Segundo papelito. No.
A ver, acá hay uno. Tenemos, ¿qué prefieres? ¿Limpiar datos o entrenar modelos? No, sí, yo prefiero entrenar modelos. En sí, limpiar datos toma bastante tiempo, tanto que tienes que investigar qué significa cada variable o qué significa cada null, y también el hecho también de tener que documentar toda esa base de datos toma mucho tiempo. Es más divertido estar experimentando con distintos modelos y ver cuál tiene mejor rendimiento y cosas por el estilo. Es mucho más divertido y también es más fácil. Tercer papelito. A ver, por acá. Nos dice, ¿el mejor servicio de AWS para Machine Learning, a tu criterio? Yo considero que es SageMaker. SageMaker hoy en día es una suite bastante centralizada de todas las cosas que puedas necesitar para Machine Learning, sea para ya lo que es el registro del modelo, el monitoreo del modelo, el poder tener la información consolidada de los modelos también, y también soluciones low code o no code para lo que es limpieza de datos, para lo que es ya crear modelos sin tener que hacer código, simplemente con clics. Siento que es una solución que democratiza bastante esta herramienta que es la ciencia de datos para personas tal vez que no necesitan no en el momento no saben programar, pero quieren hacer alguna solución. Siento que les va a ayudar bastante lo que es SageMaker, y también es bastante intuitivo. Y también el mismo Amazon se encarga genuinamente de generar bastante información, bastante documentación y constantemente bastantes webinars para poder dar esta herramienta al mundo y que todas la puedan implementar tanto para proyectos personales o para empresas. Perfecto. Cuarto papelito, penúltimo papelito. A ver, por aquí tenemos, ¿qué herramienta no puede faltar en tu día a día? En mi día a día considero que notas, notas. Siento que es una forma bastante rudimentaria de plasmar la información y tener todo mapeado de una forma en cuanto es proyectos o organización o cosas por el estilo. Siento que cualquier blog de notas o algo donde se escriba es lo más básico, pero a nivel de Machine Learning, siento que Visual Studio Code, siento que es algo que me ayuda bastante a mí, sea para lo que es los distintos complementos que te ayuda, también la misma parte visual que lo puedes customizar a tu gusto, puedes ponerle Spotify, puedes ponerle un To-Do Note, y la misma terminal también que está implementada. Siento que es un IDE bastante completo, a mi parecer. Sé que hay varios, pero a mí me gusta ese, con ese inicié y le he agarrado bastante cariño. Último papelito. A ver, por aquí tenemos Python o R para proyectos de Machine Learning. No, definitivamente Python. Sí entiendo la fortaleza de R a nivel estadístico. Sé que es muy explicativo, sé que te da muchas cosas que Python no te da, porque Python está más enfocado a lo que es Machine Learning, a la predicción pura y dura, pero Python para Machine Learning es muy potente, está más documentado. También hay muchas librerías que en R no están, y que también nativamente en Python el lenguaje es mucho más entendible y más intuitivo que R, pero sí valoro bastante R. Es un programa muy importante también para empezar en la parte estadística, pero a mi parecer Python es el que hoy en día es el lenguaje más fácil de aprender, con más documentación, con más información, hasta tiene sus propios influencers. Y siento que Python es el lenguaje que de acá a unos 5 años va a ser el rey, el más conocido. Y esto fue nuestro bloque Papelitos. Jesús, estamos entrando a la etapa final de este último episodio de podcast, y cuéntanos un poco si tienes algún libro, algún recurso que puedas compartir a los aquí espectadores que te ha servido bastante como para formarte en camino como Data Scientist. Sí, claro. En sí, algo que me sirvió bastante desde mis inicios en pandemia como estudiante fue, y en general, la editorial O'Reilly bota muchos libros muy buenos, estos libritos con el animal en la portada. Uno muy base que me sirvió para mí es Practical Statistics for Data Scientists. Es un libro bastante completo desde todas las técnicas estadísticas, sea para limpieza de datos, análisis de datos, y lo más positivo de estos libros en sí en general de O'Reilly es que tienen un repositorio de GitHub, y en específico este libro está en 2 lenguajes, que es en R y Python, que es justo lo que comentábamos. Entonces cualquier análisis que se quiera usar, cualquier estadístico,
que el libro te enseña tanto con ejemplos, con código y casos reales y proyectos. Están tanto en el repositorio, en estos dos lenguajes, y es una gran forma de iniciar. También un curso que me marcó en sí en mi carrera en pregrado fue Inferencia Causal, un curso que era un electivo en sí, pero nos enseñó igual en dos lenguajes, lo que es todo lo que es inferencia causal, en dos lenguajes que era igual R y Python, y de la mano de un profesor bastante bueno, que es Alexander Quispe. Él trabaja actualmente, bueno, ha trabajado en el Banco Mundial y hoy en día está haciendo su doctorado en Computer Science en el Caltech, en Estados Unidos. Y también como recurso adicional me sirvió bastante un canal de YouTube del youtuber Krish Naik. Es un data scientist de la India con un contenido muy excepcional, bastante documentado, muy bueno, que me ayudó en general tanto la generación de un portafolio de proyectos, tanto la generación de un CV, de cómo hacer un CV para Data Scientist como fresher, como bastante principiante, qué poner en tu CV, qué no poner, la generación de un repositorio en GitHub, todas estas herramientas que de una forma uno necesita aprender. Krish Naik tiene distintas listas en su canal de YouTube, donde podemos ver todo su conocimiento de una forma bastante muy clara y de la forma más didáctica posible. Lo que sí es que está en inglés, pero, y como es de la India, tiene cierto dejo. Su dejo del inglés. Pero de una forma aprendes inglés entendiéndolo. Y un último consejo para las personas que se quedaron hasta aquí, hasta el final. Cuéntanos un poco sobre si es que alguien quiere especializarse en todos esos temas, alguna ruta, algún camino que tú también le puedas recomendar. Creería que la ciencia de datos, como comenté, es muy transversal en sí para muchas industrias. Entonces, hoy en día muchos profesionales quieren ver ya lo que es ciencia de datos, sea porque ahora muchas empresas son data driven, entonces están tomando decisiones en base a base de datos, a los distintos datos que se puedan generar, y a futuro van a seguir generando más datos. Hoy en día los datos son el nuevo petróleo, se podría decir. Y entonces muchos profesionales están buscando distintos programas para poder capacitarse en estos temas. Entonces creería que a futuro es un poco ver qué es lo que quieren, ¿no? Hay una parte de lo que es datos a nivel aplicado, el poder uno propiamente aplicar estas técnicas para hacer distintas soluciones. Y también hay la parte de manejo de soluciones de datos, que es una parte más de producto o más de como un PO para poder orquestar equipos que generen soluciones. Entonces, dependiendo de esa parte, cómo quieren llegar o qué rol quieren tener en lo que es un área de ciencia de datos, es el poder escoger cuidadosamente un programa, sea de posgrado, o sea una especialización o un diplomado, y también el ver cómo los profesionales también que están en estos programas, ¿no? Hoy en día hay una proliferación bastante grande de distintos institutos o universidades, o simplemente también academias virtuales donde dan distintos programas, pero lo más importante siento que es el sílabo y los profesionales que se van a poder tener en esos programas, y si esto uno se alinea también con las cosas que uno quiere tener, uno quiere verse 5 años, ¿no? Porque en sí tal vez puede ser un poco aterrador o un poco desafiante al inicio toda la parte matemática, algoritmos, pero es algo que eventualmente se aprende, pero sí es más importante que esto se alinee con lo que uno quiere ser más adelante, acá 5 años, ¿no? Claro, perfecto. Y ya para desconectarte un poco, ¿qué hace Jesús fuera de los datos? En sí, yo soy una persona que me gusta hacer bastantes cosas, tanto por parte de deporte, me gusta jugar fútbol, y como hobby me metí en lo que es impresión 3D. Entonces yo me compré una impresora 3D y con eso estaba haciendo cositas, como cascos, cosas así, bastante para mí. Es un hobby bastante entretenido, hay una curva de aprendizaje bastante grande, pero es igual que todo, ¿no? Tienes que empezar desde cero y ir aprendiendo poco a poco, y lo bueno es que genuinamente tus avances los puedes materializar en algo físico, ¿no? O sea, que vas imprimiendo algo más chévere, algo más grande, distintos colores, cosas así. Es algo que tengo como hobby y que me desestresa bastante, ¿sí? Perfecto. Bueno, Jesús, hemos llegado a la etapa final de este último episodio de la segunda temporada de Café con Mito.
Espero, chicos, que este episodio haya sido también de provecho, de mucha, pues, compartir experiencias, anécdotas y puntos de vista de un profesional como Jesús, ¿no? Específicamente para temas de Machine Learning. No se olviden de suscribirse a las diferentes redes sociales. Estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores en YouTube. Sigan ahí, acá en YouTube, suscribirse, falta poquísimo. Síganos en TikTok, en X, en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, el clásico. Y bueno, Jesús, ya para despedir esta segunda temporada, conmigo será hasta otra oportunidad en otra temporada de Café con Mito.